Regresamos a Argumentos, seguimos conversando con la abogada María Montoya. Antes de la pausa estábamos hablando del hecho ocurrido en Perú, en el partido de fútbol entre la Vinotinto, entre Venezuela y el país anfitrión Perú. Ahora nos fuimos, finalizando el primer bloque, hacia Ecuador, donde en una de las provincias, en una ciudad, Pelileo, se presentó una marcha, una movilización, exigiendo además que los venezolanos se retiraran del país y que tenían algunas horas para hacerlo. El gobierno de ese país se pronunció en contra de ello, pero nos hablaba la profesora María Montoya de cómo lamentablemente en algunos medios o en portales digitales, porque en este nuevo mundo de redes sociales se viralizan incluso fake news, falsas informaciones, noticias sin datos y lamentablemente buscan criminalizar el gentilicio venezolano. No digamos que en Venezuela no hay personas que cometen hechos violentos, porque todos sabemos que los hay, así como los cometen los ciudadanos de otros países, colombianos, ecuatorianos, peruanos, en fin. Pero se está buscando a través de algunos medios o de portales digitales, quizá no llevado incluso por periodistas, como estamos en este nuevo mundo de redes sociales y de portales, y ruedan estas informaciones creando lamentablemente el rechazo hacia el venezolano, que incluso además tienen problemas quizá a la hora de conseguir un arriendo. Con el tema de los alquileres también se han presentado problemas, desalojos de venezolanos que viven fuera solo por ser venezolanos, o incluso al escuchar ese acento tan bonito nuestro, lamentablemente vienen los problemas. Sí, es que fíjate, Rosa, en Pelileo, después de esta marcha, una de las exigencias era el solicitar la desocupación de los venezolanos que estuviesen alquilados en esa comunidad o en esa ciudad. Una Imagínate locura. lo complejo que puede ser que hablemos que estamos en Caracas. No, como soy venezolana, no puedo alquilar en ninguna parte dentro de Caracas porque también me van a criminalizar a mí como arrendador. ¿Qué pasa si tengo hijos? ¿Qué pasa si mi trabajo está dentro de esa ciudad? ¿Qué pasa si también me despiden de mi trabajo? O sea, pareciera que es toda una construcción tratando de perjudicar a una comunidad que lo único que quiere es trabajar, y las comunidades venezolanas que se han asentado en todos los países de acogida, lo que más quieren hacer es trabajar y salir adelante. Digamos que el gentilicio venezolano, tanto tú como yo seguramente en nuestras casas nos dijeron, y muchas de las personas que nos escuchan y nos ven a esta hora, estudie para que sea alguien, trabaje. Usted tiene que salir a trabajar. Eso parece que va en el ADN de los venezolanos. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a otro país a trabajar y me están señalando con un dedo y además me están metiendo en un grupo al que no pertenezco? Están generalizando a toda la migración. Claro, Son conductas lamentable. equivocadas, hay que categóricamente señalarlas y hay que repudiarlas además. Rechazarlas. Y también de esta parte, en Venezuela, obviamente cuando vemos estos atropellos, hay personas que también tomaron las redes sociales para decir, lamentar lo injusto que está ocurriendo, y algunas otras personas pues también les despierta un sentimiento de rechazo, y algunos lamentablemente el sentimiento de odio. Decía, bueno, pero ¿por qué no hacemos lo mismo en nuestro país? Es importante también hacer un llamado al juicio crítico, a no hacer lo que no nos gusta que nos hagan. En Venezuela históricamente siempre hemos sido un país que ha acogido migrantes de nacionalidades diversas. Al principio, muchos migrantes europeos llegaron a nuestro país, los recibimos con los brazos abiertos. Luego, oleadas de migrantes de todos los países de América Latina. Aquí viven en nuestro país peruanos, ecuatorianos, colombianos, bueno, todas las nacionalidades, y los hemos recibido con muchísimo amor, con muchísima calidez. Siempre decimos no hay que generalizar, de repente alguna persona de otra nacionalidad ha tenido algún problema en nuestro país, pero digamos no es lo común, y nunca se ha titulado, como decíamos, de estas formas, buscando criminalizar a una persona por su nacionalidad, por lo cual lo rechazamos, y también pedimos que a pesar de lo que ha ocurrido fuera de nuestro país, nosotros no tengamos esas conductas que no nos gustan de otras nacionalidades que han tenido lamentablemente con nosotros. Fíjate, creo que esto ya yo lo he comentado en estas entrevistas contigo. Yo soy hija de inmigrantes. Mis padres, ambos, son extranjeros. Mi mamá era colombiana y mi papá es portugués. Sé perfectamente cómo los acogieron en el país, cómo vivieron en este país, cómo sigue viviendo mi papá en este país, que considera como propio, que ve las noticias de lo que sucede con venezolanos en otras fronteras, y él se siente también agredido. Imagínate tú lo significativo que es para él este país, que él repudia ese tipo de conductas. Entonces, repudiar la conducta está muy bien, pero tratar de tomar venganza por propia mano
no está bien y totalmente solidaria con el comentario que acabas de hacer. No está bien que tratemos nosotros de ahora voy a llevar la revancha a mi campo para vengarme. No, no repliquemos información no verificada. No sigamos a portales que no tienen cara, que no tienen voz, que no sabemos quiénes son. Ahora mismo hay un montón de gente que es periodista o es informador o influencer y generan conflictos innecesarios. Hemos visto, sí, efectivamente, que han habido influencers que recientemente hubo un chico que estaba, si mal no recuerdo, en Chile y como escucharon su acento venezolano, entonces la persona lo descatalogó, tuvo un mal comentario hacia él. Eso no está bien, pero en ese momento fue un hecho aislado, no fue un grupo de personas que fue contra él, una persona que quizás no pensará como el resto, pero si hablamos de Chile específicamente, ahora en este caso, vemos también que hay una propuesta de modificación de la constitución de ese país, que ya ha sido rechazada 2 veces en 2018 y 2019, y tienen un plebiscito para revisarla que ya de hecho en octubre en primera consulta fue aprobada y ahora van a ir un plebiscito. ¿Y qué podría significar esa ley? Entre otras cosas, que nos afecte a nosotros la modificación en materia regulatoria de migración, donde quieren aprobar las deportaciones expeditas. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona que está viviendo en ese país podría ser que esté dentro de un proceso de regulación y que no recibió respuesta, la tomen como irregular, que no inició el proceso o que no importa que el proceso esté iniciado pero no tenga respuesta y deporten a esa persona a Venezuela o al último país en el que estuvo. ¿Qué sucede en estos casos? Si esa persona tiene 3 o 4 años viviendo en Chile y tiene ya una vida hecha, tiene una casa, un crédito hipotecario, un empleo, ya ha tenido hijos en ese país, también hay medidas que son bastante desproporcionadas y hemos visto también como en la mayoría de Latinoamérica y Centroamérica hemos sido objeto de una especie de, no quiero utilizar la palabra bloqueo porque está mal empleada, pero sí hemos sido objeto de observación de muchos países y han tenido esos países que apretar su regulación en materia migratoria para evitar un descontrol en el ingreso, porque efectivamente tener una cantidad adicional de habitantes en un país genera un gasto público, y eso también es entendible. Pero si vemos como hay países, vuelvo y repito, como Chile, también las deportaciones express en Estados Unidos y inclusive en Ecuador también, justamente el haber empleado estos mecanismos de apostar a un personal de migración para hacer revisión migratoria en un partido deportivo tiene que ver con el vencimiento en noviembre de una normativa que tenían puesta en marcha para la regularización migratoria. O sea, son tantas cosas de las que hablar de la migración que pareciera un tema interminable, pero hay que decirlo, tratar de verlo de manera objetiva y verificar la información que consumimos. Bueno, es importante lo que nos estás mencionando. De Estados Unidos también iniciaron estos procesos de deportación y esto a través también de un mecanismo de diálogos y de negociaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, donde una de esas medidas era también realizar la deportación de venezolanos indocumentados que tuvieran una situación migratoria irregular. También este país ha aplicado el TPS para venezolanos con ciertas condiciones, es decir, hay normas particulares también para los venezolanos en Estados Unidos y hechos que han venido ocurriendo este año en el marco de las negociaciones entre ambas naciones. Se espera incluso que se realicen más deportaciones de Estados Unidos hacia Venezuela en el marco de esas conversaciones. Abogada. Sí, pero fíjate una cosa, hay 2 cosas que observar y evaluar al mismo tiempo. Primero, que hay beneficios migratorios. O sea, desde la imposición del parol humanitario el 12 de octubre de 2022, hemos visto cómo se han visto beneficiados capaz un poco menos de 100.000 venezolanos con esta medida a lo largo de un año. Tan provechosa fue la medida que decidieron ampliarla, incluir a Cuba, a Nicaragua y a Haití dentro del parol humanitario y ampliar en vez de 10.000 plazas, 30.000 mensual. Lo que sugiere que ha sido funcional. Luego tenemos el TPS para los venezolanos, que fue una medida que también se amplió, se extendió en el tiempo para abarcar a aquellos que hayan entrado después de la primera fase de este TPS, lo cual también fue provechoso para muchas personas.
que las medidas no son proporcionales con respecto a la cantidad de venezolanos en Estados Unidos. Bueno, eso también habría que verlo, sabiendo que son 545.000 venezolanos en Estados Unidos, capaz un poco más, un poco menos, pero hay muchos más que quieren ingresar, muchos más venezolanos que quieren ingresar a Estados Unidos. Seguiremos hablando de este tema al regreso de la pausa. Hay muchas preguntas también respecto a la renovación del TPS, a todos estos cambios migratorios que ha tenido también Estados Unidos. Como lo mencionabas, hay unos beneficios, pero también en paralelo a aquellas personas que tienen su situación irregular, pues también el gobierno ha sido muy estricto con eso. Estados Unidos también va a un proceso de elecciones en el año 2024 y el tema de la migración también es importante para el gobierno de Biden y es usado también como una pieza en el discurso de tanto los republicanos como los demócratas, el asunto de los migrantes y especialmente de los venezolanos. Pausa y ya regresamos.